Hola, ¿qué tal? Acá estamos en un nuevo encuentro desde el vivero, hoy para charlar algunas cositas respecto al abono que conocemos como compost o abono compuesto, que se obtiene del fermentado aeróbico de materiales de desecho vegetal principalmente, aunque algunos de origen animal como podría ser la cáscara de huevo. ¿Por qué nos interesa el compost? Porque es una manera de devolver al suelo desechos orgánicos que de otra manera irían a parar a un relleno sanitario, perdiendo toda su posibilidad de reintegrarse al circuito de producción vegetal, digamos. El compost es un material del que se parte de materiales groseros, vegetales, muchos de ellos muy ricos en carbono, como por ejemplo las hojas secas de los árboles, las ramas de los árboles, el chipeado de ramas de árboles. Estas son ramas pasadas por una máquina que los tritura, donde principalmente el material que los compone es celulosa, lignina, hemicelulosas, todos materiales muy ricos en carbono. Y para favorecer la vida de los microorganismos y los pequeños artrópodos e insectos que viven en este sustrato para degradarlo, necesitamos incorporar fuentes que sean ricas en nitrógeno. Dentro de lo que nosotros manejamos en la huerta y en el jardín, uno de los materiales que podemos usar es el césped cortado, o sea, cuando cortamos el césped, en vez de embolsar y tirar los restos del corte, podemos incorporarlos directamente a la compostera. Una cuestión que se nos presenta, acá tenemos una espiguita de un césped, de una planta, una gramínea que se llama Bromus unioloides o cebadilla criolla. Una cosa que tenemos que tratar de no incorporar son semillas, en este caso son espiguitas con semillas, porque muchas de ellas pueden soportar todo el proceso de compostado y luego nos crecen en la tierra donde nosotros usamos este abono orgánico. Otra fuente de nitrógeno para esta mezcla que estamos preparando para darle de comer a las bacterias y a los hongos y a todos los pequeños animalitos que van a intervenir son los restos de la cocina. En los restos de la cocina tenemos la hierba, los saquitos de té, cáscaras de cebolla, cáscaras de papa, tomates descompuestos, hojas de la cocina, hojas de lechuga fea o pasadas, o también plantas de la huerta que sacamos, cosechamos un repollo y nos quedan todas las hojas de alrededor, y estas hojas también las utilizamos incorporándolas a la pila del compostaje. Una cosa importante, el césped está picado, cortado con la máquina, esto que vimos está cortado con la chipeadora. Las hojas nosotros tenemos que tratar de incorporarlas al sustrato, a la mezcla, digamos, para el compost, en pedazos chicos, porque eso va a favorecer el proceso de degradación. Entonces, siempre hay que tratar de achicar el material para incorporar al compost. Otra fuente rica en nitrógeno es el estiércol, en este caso estiércol de caballo, que también se puede utilizar para enriquecer la mezcla en nitrógeno. Estos son los materiales que vamos a usar en el compostado. Dentro de los residuos orgánicos hay que desechar todo lo que sean restos de comidas, ya que ahí va incorporado seguramente sal, y esa sal después queda en el sustrato y esa sal va al suelo donde nosotros tenemos nuestras plantas. Entonces, no se utilizan restos de comida, no se utilizan restos de carne, huesos, no se puede utilizar deyecciones de perros o gatos por cuestiones que tienen que ver con la sanidad.
pero sí se pueden utilizar estiércoles de animales herbívoros, pueden ser vaca, caballo, oveja, conejo, incluso en menor proporción estiércol de aves de corral, que es muy fuerte. También otro material que se puede utilizar en la compostera es el papel, también, pero dentro de los que son ricos en celulosa. Bueno, estos serían los materiales. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se prepara? Lo más común es tener en un jardín o en una huerta un rincón donde uno puede ir apilando estos materiales. Generalmente se recomienda hacerlo en capas delgadas, 4 o 5 centímetros de cada uno de estos materiales, intercalando materiales ricos en carbono y materiales ricos en nitrógeno. Una manera de acelerar el proceso del compostado es haciendo una inoculación de bacterias y hongos que nosotros la podemos sacar directamente de la tierra. O sea, uno podría hacer las primeras capas e ir incorporándole una capita de tierra, y si uno tuviese un compost anterior, mucho mejor, porque ahí está la flora y la fauna específica para atacar a estos materiales. Entonces uno va haciendo capas de desechos de cocina, de hojas de árboles juntadas en el otoño, de ramitas o ramas chipeadas de pasto, y esas capas van a empezar a ser atacadas primero por bacterias y después por hongos y actinomicetes, y luego en una etapa posterior ya por lombrices, bicho bolita, un montón de bichitos que se alimentan de esa materia orgánica y cuyas deyecciones van a ser lo que nosotros vamos a cosechar como compost. El compost es un proceso en el que en las primeras etapas se produce una elevación de la temperatura. En esa etapa uno tendría que llegar más o menos a los 70, 80 grados y frenarla. Y ese aumento de temperatura se puede frenar a través del riego y la remoción de la pila o del material. La remoción uno la puede hacer en forma barata con un palo de escoba, removerlo una vez cada 15 días, una vez por semana, cada 15 días, eso es dependiendo del tiempo que uno tenga. Uno lo que hace ahí es aumentar la cantidad de poros, airear el material y bajar la temperatura. El aire caliente se pierde. Una herramienta que es típica del manejo de las composteras es la horquilla, que nos sirve también para ir removiendo y volteando el material. Bueno, las bacterias, los hongos se van a ir alimentando del material que nosotros le dimos en la pila, y este material va a ir perdiendo forma. Fíjense acá cómo se nota ya un cambio. Nosotros pusimos este tipo de material y ya prácticamente las hojas ni se notan. Hay material de tamaño grande y duro que va a tardar muchísimo en compostarse, pero bueno, con el tiempo el material va perdiendo su formato y yendo a una granulometría más fina. Esto sería un compost final, digamos, listo para ser utilizado en la mezcla de tierras, por ejemplo, para cultivar plantas en maceta, mezclar compost con la tierra. El compost no solo brinda fertilidad, uno por ahí tiene la idea de que con el compost uno fertiliza las plantas, pero quizá la función más importante es mejorar las condiciones del suelo. Mejora la aireación, mejora la estructura, entonces las raíces van a crecer mejor, el agua va a entrar mejor y se va a conservar mejor. En esta etapa de compost ya listo, ¿por qué lo tenemos en esta granulometría? Bueno, porque lo zarandeamos. O sea, este material se pasa a través de una zaranda. Esta es una zaranda muy finita. También se pueden utilizar, en vez de zaranda, este tipo de cajones de plástico,
que a través de sus ranuras permite hacer un colado del material. El resultado va a ser esto. Esto entonces se puede usar para mezclar con tierra, se puede usar para incorporar en el pozo de plantación, cuando uno planta un plantín en la huerta o un plantín de flor en el jardín, o se puede desparramar también en superficie en los canteros. También es útil esto, muy útil en los cultivos de plantas en maceta, donde uno no removería la tierra, sino que incorpora en superficie una capa de unos 4 o 5 centímetros de compost. El otro valor importante de este compost es que uno lo puede utilizar como alimento para la cría de lombrices. ¿Para qué criamos lombrices? Para obtener un material aún más fino. Fíjense, estas son lombrices rojas californianas. Se crían sobre un material como este, como el compost, y las deyecciones de este material es como una borra de café de excelentes cualidades, no solo por la fertilidad, sino también por la carga microbiana que tiene, que la aporta a través de su paso por el tracto digestivo de las lombrices. Más adelante vamos a hacer una charla sobre la cría específica de lombrices, pero les quería mostrar que después del compost uno puede tener una etapa mejor con un producto con mayores cualidades para la huerta. Así que bueno, este ha sido un pantallazo general de lo que es el compost. Uno puede hacer también la compostera si no tiene lugar como para hacerlo en gran tamaño. Uno puede utilizar este tipo de cajones de plástico como para ir haciendo acá directamente la mezcla que yo les digo, removiéndola cada tanto, y el cernido, el colado del material se va a dar solo por caída directamente del material fino a través de los agujeros que tiene abajo. Les paso una propaganda a la gente que trabaja con el reciclado de materiales en Avellaneda, que es Avellaneda Recicla. Ellos brindan a los vecinos que la solicitan composteras como para hacer compost en la casa, en pequeño tamaño, y lo pueden solicitar o requerir a través de la página de Facebook de ellos, Avellaneda Recicla. También ellos pueden aportarle, si les interesa, un bolsón de lo que llamamos chipeado, que les puede servir para también iniciar ese compost en la casa, sumándole los restos de la cocina. Bueno, espero que les haya servido estos pequeños datos, y los invito a un nuevo encuentro la semana que viene, y más adelante vamos a hablar de la cría de lombrices directamente para obtención del lombricompuesto. Muchas gracias, hasta la próxima.